Capítulo 18, parte 3, Primera de Corintios 14, la reunión de creyentes. Otra lección solemne que aprendemos al comparar los versículos 9 y 13 en Isaías 28 es que la falta de obediencia de Israel, esta vez refiriéndose al pueblo de Dios, su falta de voluntad para aceptar otras lenguas o aprender de las lecciones que Dios había diseñado para enseñarles línea tras línea, eventualmente los arruinó. Línea sobre línea, un poco aquí y un poco por allá, por una progresión hacia atrás. Ahora al final estaban caídos, quebrantados, atrapados y tomados. No hemos visto todos el curso retrógrado de aquellos que, como hermanos en la fe, escucharon la auténtica voz de Dios en otras lenguas en nuestras reuniones y trágicamente rechazaron, incluso condenaron en voz alta la voz. Y nuestra experiencia personal de lengua seguramente confirma lo que hemos escrito arriba. ¿Cuántos servicios evangélicos hemos visto arruinados por el uso obstinado o no ilustrado de los dones que están diseñados solo para los creyentes? Recuerdo como ilustración un servicio de domingo por la noche al que asistían regularmente pecadores que escuchaban el evangelio. Cambiando de manos, la reunión se arruinó como una reunión del evangelio en unos pocos meses por la introducción de lenguas. Los pecadores dejaron de asistir. También recuerdo con dolor cómo se me pidió que predicara el evangelio en cierta asamblea. Y antes que tuviera la oportunidad de abrir los ojos, la reunión fue arruinada por 8 o 10 fragmentos de otras lenguas interpretadas como juicios ardientes y cortantes de Dios. ¿Qué posibilidades tiene la buena noticia en un ambiente como ese? ¿Piensas que en tales condiciones una asamblea alguna vez conseguirá que los pecadores entren en sus reuniones? Con respecto a algunas reuniones grandes en las que se me dice que se empleen las lenguas en los servicios del Evangelio, solo puedo repetir amorosamente que la práctica es contraria a las Escrituras y que si en la misericordia de Dios las reuniones son grandes, a pesar de esta práctica no bíblica, serían más grandes sin ella. Un último problema queda por considerar en esta sección. Hay un ejemplo en las Escrituras donde las lenguas eran el medio para convencer a los que aún no eran salvos. Me refiero a lo que sucedió el día de Pentecostés, pero las circunstancias eran diferentes a las de Corinto, porque las lenguas, aunque desconocidas cuando se hablaban, se conocían cuando se escuchaban. Hechos 2:8. Ahora bien, si un incrédulo, un extranjero, digamos un español extraviado, sin ser reconocido en una reunión de creyentes, por supuesto, Dios podría hacer que algún santo hablara en una lengua y además hacer que la lengua fuera española, de modo que el español, detenido por el milagro, dijera: ¿cómo escucho yo a este hombre en mi propia lengua en la que nací? Y podría caer aún más sobre su rostro convicto clamando: varones hermanos, ¿qué haré para ser salvo? Hechos 2:8 y 37. Ese sería un caso paralelo a Pentecostés y estaría como la excepción prevista en armonía con el capítulo 14 de Primera de Corintios. Y eso exactamente ha ocurrido en nuestras asambleas más de una vez, pero las lenguas desconocidas que requieren interpretación no son para este propósito, son exclusivamente para la edificación de los creyentes. Los amigos pentecostales, a pesar de las prácticas actuales en las asambleas, no estarán de acuerdo en que esta es una exposición justa y verdadera de este difícil problema. ¿Cómo es entonces, hermanos, cuando se reúnen cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Deje que todo se haga para edificación. Si alguno hablar en lengua desconocida, sea por 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, calla en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Que los profetas hablen 2 o 3 y que el otro juzgue. Si algo le es revelado a otro que está sentado, que calle el primero, porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean consolados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Estos versículos dan instrucciones para la condición de la reunión de creyentes con la inclusión definitiva de los dones espirituales. El Nuevo Testamento no conoce ninguna reunión de iglesias sin dones espirituales y su ministerio sobrenatural, así como no conoce ninguna reunión de iglesia donde solo se escuche una sola voz como en nuestras iglesias hoy. Mire la preponderancia del ministerio sobrenatural a través de los dones del versículo 26. Cada uno debe ministrar su don particular. Uno tiene salmo, una canción o un himno en el espíritu no aprendido.
no ensayado, pero divinamente coherente y melodioso. No uno de los salmos de David, sino uno que, bajo el fuego de la unción divina, saldría muy parecido a las canciones de alabanza de David. Uno tiene doctrina, una parte real y viva de la enseñanza, de las Escrituras, o que se desarrolla a la luz del Espíritu Santo, ciertamente no un sermón crítico, aburrido y sin unción. Otro tiene lengua. Uno tiene revelación, una demostración de algún secreto asombroso, de un hecho presente, de un suceso futuro, tal vez por el simple don de profecía combinado con una palabra de conocimiento o una palabra de sabiduría, o la narración de un sueño enviado por el cielo, o una visión. Uno tiene interpretación de lenguas, no un comentario seco de un corazón sin unción. ¿Porque la reunión o servicio de su iglesia no sigue este patrón? ¿O por qué en todo caso alguien debería ser crítico o alarmado en nuestras reuniones que al menos en cierta medida sigan este patrón? El versículo 30 puede significar dos cosas. Ya he sugerido que significa que aunque muchos obtengan la misma revelación, solo uno, para evitar la competencia, debe darla. También significa, sin duda, que si un profeta está profetizando y otro juzgando, aprende por el Espíritu que la profecía no está de acuerdo con las Escrituras. El que profetiza debe dejar de hablar en el momento en que es desafiado. Vuestras mujeres callen en las iglesias, porque no les es permitido hablar, pero se les mandó a estar bajo obediencia, como también dice la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, porque es vergonzoso que la mujer hable en la iglesia. El comportamiento de las mujeres en las reuniones es obviamente un problema difícil, ya que ha dividido movimientos y suscitado rencores vergonzosos, pero hay claros rayos de luz aquí seguramente. ¿En qué sentido las mujeres deben guardar silencio en las iglesias? No en un sentido absoluto, porque en el versículo 28 leemos que también los hombres deben guardar silencio en la iglesia. Las circunstancias especiales en las que los hombres deben guardar silencio son fáciles de encontrar. Es más difícil en el caso de las mujeres, pero la Escritura nos dará un diseño armonioso del ministerio de la mujer y su desempeño en los servicios públicos. Hay dos contextos aquí. Primero, en relación con el juicio de los profetas. Esto no estaría permitido a las mujeres porque usurparía la autoridad sobre los hombres. El segundo contexto está en el versículo 35. Si desean aprender cualquier cosa que surja de cualquier discurso, no les es permitido hablar en la reunión. Deben pedir a sus maridos, no en los servicios, sino en casa. Lo único que una mujer no debe hacer es enseñar, es decir, tomar una línea doctrinal contraria a la enseñanza de los hermanos en la asamblea. 1 de Timoteo 2:12. Esto no se referiría a esas sencillas historias bíblicas y desarrollo de las escrituras llamadas enseñanza en la escuela dominical. Todos los movimientos que tienen mujeres por jefas o líderes enseñan el error. Pero hay mucho que una mujer puede hacer en público en beneficio de todos. Puede orar en público, también puede testificar, Juan 4:28, y predicar el evangelio en público, Salmo 68:11. Incluso puede enseñar en privado si están calificadas y al mismo tiempo acompañadas por un maestro o director, Hechos 18:26. Obviamente todas estas escrituras deben tenerse en cuenta cuando tratamos de descubrir los límites del ministerio de la mujer. ¿Qué? ¿Salió de ti palabra de Dios o vino solo a ti? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguno es ignorante, sea ignorante. Por tanto, hermanos, codiciad el profetizar y no prohíbas hablar en lenguas. Hágase todo decentemente y con orden. La absoluta autoridad divina de las palabras de Pablo sobre los dones espirituales son los mandamientos del Señor. Y el derecho de un hombre a los dones espirituales es vacío si se niega a seguir la línea de la autoridad absoluta aquí. Los mandamientos del Señor son siempre vinculantes y estos no son rescindidos ni modificados, ya que Pablo los dio como del mismo Señor Jesús. Cualquiera que lo ignore, el mandato puede ser ignorado. Es la traducción del versículo 38 del Nuevo Testamento del siglo XX. Hubo un profeta en Corinto que presuntuosamente en sus profecías afirmó que las revelaciones, como algunos hoy en día, superan a los mandamientos del Señor. La mejor evidencia de sus dones auténticos sería una inversión de sus nociones y una humilde aceptación de esta palabra apostólica como es en verdad la palabra del Señor. Hubo también aquellos que, enorgullecidos por la posesión de los dones espirituales, se consideraban a sí mismos como la fuente de la revelación divina,
o los únicos destinatarios de ella, que silencien sus pretendidas revelaciones y sentados en el asiento del humilde aprendiz, se sometan a la palabra escrita de Dios. Hermanos, ya sea en Pentecostés o fuera de él, mientras cerramos nuestras humildes indagaciones en esta hermosa tierra sobrenatural, escuchen este precioso mandamiento del Señor. Codiciad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas. Personalmente siempre interpreto cualquier expresión en lenguas que pueda interrumpir mi predicación en una reunión del Evangelio, sobre el principio de que es mejor tener los dones de manifestación en cualquier parte que en ninguna parte.